les bendiga en gran manera en este día de Shabbat. La bendición del Altísimo, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él, con el permiso del Moré Abraham Jacob y de cada uno de ustedes. El Eterno les guarde, les bendiga de gran manera en este día de Shabbat. Bueno, ya todos saben que el Shabbat pasado no estuve aquí, estaba en Cuba, en un viaje en la isla de Cuba y fue una experiencia muy maravillosa, una experiencia de muchísima bendición para mi vida. Y bueno, aprovecho enviar saludos a todos los hermanos allá en Cuba que se encuentra ese remanente fiel. Uno piensa que uno tiene adversidades hasta que logra conseguir personas que están en situaciones peores que uno. Cuando uno tiene esa experiencia, solamente queda agradecer al Eterno por las batallas que tenemos constantemente en nuestras vidas. Y eso fue lo que pude presenciar allá en Cuba. Tenemos hermanos muy fieles allá. El Eterno les bendiga en gran manera. Pero situaciones muy adversas, las cuales tienen que estar ellos batallando. Para que puedan tener una idea, algunas personas mandaron una sedacá para poder llevarla allá a Cuba y poder ayudar a los hermanos en poder comprar ciertos artículos necesarios pues para su sostenimiento. Y bueno, yo me llevé ese dinero en efectivo, pensando de que bueno, si uno tiene dólares en la mano es más fácil conseguir las cosas. ¿Ok? Y la experiencia ya es completamente diferente. ¿Ok? En primer lugar, los dólares no te lo aceptan en ningún lado. ¿Ok? Allá dólares no te los aceptan así. Tú vas a algún lugar y no puedes comprar con dólares. En tal caso, en el mejor de los casos, tienes que cambiarlos a euros, porque los euros sí los aceptan. ¿Ok? Los euros sí los aceptan. Y el mecanismo más común que se utiliza es a través de una moneda virtual que creó el gobierno cubano. Algo así como el petro. ¿Okay? Pero obviamente ya tiene otro nombre. Y esa es la moneda de cambio. ¿Okay? Allá. Entonces, básicamente tú tienes que cambiar el dinero a esa criptomoneda y comprar con esa criptomoneda. Porque también puedes comprar pesos cubanos, ¿okay? Que es la moneda nacional, pero los pesos cubanos en las tiendas que traen ciertas o que tienen ciertas mercancías importadas, ¿verdad? No te aceptan pesos cubanos, tiene que ser o con euro o con esa criptomoneda. Para que puedan tener una idea más o menos, yo tenía varios pesos cubanos. De hecho, los tengo aquí. Porque yo dije, bueno, me voy y en el aeropuerto cambio esos pesos y los cambio por dólares o por euros y vengo. Y en el aeropuerto no pude cambiar nada. ¿Ok? No hubo manera de poder cambiar el dinero. Y además de eso, que no pude cambiar el dinero, dije, bueno, voy a comprar algo en el aeropuerto. Y en el aeropuerto no puedes comprar con pesos cubanos, tiene que ser o con euro o con esa moneda. Ni siquiera para comer
Por ahí conseguí una tiendita que vende cositas, souvenirs así, que si gorritas, franelas y cosas así, ahí de Cuba, que allí sí te venden con pesos cubanos. Pero si tú tenías hambre y querías comerte algo y pagarlo con pesos cubanos, ni con dólares. ¿Okay? Ni siquiera en el aeropuerto puedes comprar con dólares, sino con euro o con esta moneda o con una tarjeta internacional. Así que bueno, eso es para que puedan tener una idea de la situación que se vive allá. Queríamos comprar harina de trigo para dejarle a los hermanos y que puedan tener para los panes de Shabbat. Difícil conseguir harina de trigo. Gracias al Eterno, en una panadería logramos comprar unos panes, ¿ok? Y con eso pudimos celebrar Shabbat, ¿ok? Porque harina de trigo para poder hacer los panes así libremente no se vende. Como dijo un político en una oportunidad, Cuba es una isla rodeada de mar. Entonces, a pesar de que Cuba tiene mar por todos lados, porque es una isla, obviamente, conseguir pescado es difícil. ¿Ok? Obviamente porque no dejan a las personas tener lancha, porque si tienen lancha, ¿saben la cosa? A pesar de que tienes mar allí, no hay pescado. ¿Ok? No hay pescado. A veces ve alguna gente ahí tratando de pescar en los maletones y eso, pero obviamente no es tan fácil, ¿ok? Como pescar con una red o algo así en el mar. Entonces, bueno, son muchas de las dificultades que hay en Cuba. Estemos orando mucho por ellos, ¿ok? Pero a pesar de todo eso, hay un remanente muy fiel allá, ¿ok? Y una de las cosas que yo les decía a las personas allá en Cuba, cumplir un mandamiento, eso produce un mérito, un sahut, ¿ok? Cada vez que nosotros cumplimos un mandamiento en la Torá, eso produce un mérito en nuestras vidas. Pero cumplir un mandamiento en circunstancias adversas como las que vive Cuba, mucho más. Porque el mérito es mucho mayor. Y por lo tanto, pude presenciar y pude experimentar el gran mérito que tienen esos hermanos allá en la isla de Cuba, que venciendo adversidades, están cumpliendo los mandamientos, están esforzándose por guardar el Shabbat y por guardar cada uno de los bisboques haciendo el plan natural. Y eso obviamente es para mí un ejemplo a seguir. ¿Okay? Un ejemplo a seguir. Porque ver esa constancia, ver ese esfuerzo, es un ejemplo a seguir. De hecho, para que tengan una idea, visité una iglesia que está en proceso de transición, abrazando la fe, ¿verdad? Creo que es más congregación que iglesia ya, pero bueno, todavía están en ese proceso de transición. Y los hermanos están produciendo su propio vino para poder tener para el Shabbat y para las festividades. ¿Ok? Tienen su matica ahí de uva, tienen algunos barriles allí, ¿verdad? Y están esforzándose para producir su propio vino y poder guardar la festividad. Y bueno, Baruch Hashem, ya después me enteré de que por lo menos a través de el marketplace de Facebook, es donde logran los guachaqueros trabajar.
¿ok? Y se consiguen algunas cosas de primera necesidad en eso, pero me enteré ya un poco más tarde, ¿ok? Y bueno, por ahí le dejamos ciertas ayudas a los hermanos económicamente para que con esos recursos pudieran comprar las cosas que necesitan para avanzar y seguir adelante. Ok, así que bueno, Baruch Hashem, por esa experiencia, la verdad que marcó mi vida de gran manera, profundamente, porque es un ejemplo a seguir, como dije anteriormente. Y bueno, quiero tratar de unir esa experiencia de Cuba con la Parashá Noah, ¿ok? Y compartirles entonces a ustedes en este momento un tema que está relacionado a esto, que es venciendo las adversidades. ¿Ok? Y cómo conectar la experiencia de Cuba, el tema de venciendo las adversidades, con la Parashá Noah. Cómo tratar de conectar todo esto para tratar de basar esta enseñanza en esta porción de esta semana que tiene por nombre la Parashá Noah. Y bueno, la Parashá Noah comienza con un verso muy especial. Este verso dice: estos son los descendientes de Noah. Noah era un hombre justo e íntegro en su generación. Noah caminó con Dios. Ahora, fíjate cómo dice el texto y cómo luego continúa el texto. Porque el texto nos está diciendo: estos son los descendientes de Noah. Y uno espera que comience a hablarnos acerca de los descendientes de Noah. Que nos hable de Shem, de Ham y de Jafet. Porque así dice el texto: estos son los descendientes de Noah. Y uno esperaría que entonces el texto te hablara de estos tres hijos de Noah. Pero en vez de hablarnos de los hijos de Noah, la Torá comienza a hablarnos de ciertas cualidades de Noah. Y nos dice que Noah era un hombre justo, íntegro en su generación, y que Noah caminaba con Dios. De allí los intérpretes dicen que los verdaderos descendientes del hombre son sus buenas acciones. Y por eso que la Torá destaca estas cualidades importantes de nosotros. Recuerdo que ahorita, en un momento que tuvimos el servicio del rezo de Shaharí, que todavía están en el Doga de Miami realizando el servicio, se le dio una de las aliyot a nuestro jaján para que leyera esa aliyah. Y después que nuestro jaján leyó la aliyah e hizo las bendiciones correspondientes, él ofreció unos high importantes debido a algunas consideraciones que está experimentando. Y él decía: bueno, doy mi primer high en honor a dos nietas que me nacieron en Israel. Le nacieron a Jaján mellizas, porque hay dos nietecitas mellizas nacieron el día viernes, si mal no me equivoco. Nacieron estas dos nietas de nuestro Jaján, llegando a 23 nietos. 23 nietos tiene ya el rabino, ¿ok? Y estas dos, como varios que ya han nacido, nacieron en la tierra de Israel. ¿Ok? Y eso es un honor enorme para nuestro rabino. Pero luego el rabino dijo: y el segundo Dahai lo doy porque recibí la noticia de que me nació otra nieta esta madrugada.
pero esta es una nieta espiritual, hija de unos discípulos allá de New York. Y bueno, de aquí aprovecho la oportunidad de saludar a Dani, a Daniel y a su esposa Natalie, que acaban de tener una niña, grandes amigos ahí de la comunidad de Nueva York, por cierto. Daniel es venezolano y Natalie es de Colombia, y ambos viven en Nueva York, son una pareja maravillosa, increíble, y bueno, les nació su primera bebé. Y el rabino decía, bueno, me nació una nieta espiritual, ¿ok? Una nieta espiritual. Y traigo esto a colación precisamente por esto que nos nombra la parashá. ¿Ok? Los descendientes de Noah son las buenas acciones. Y entre esas buenas acciones que pudiéramos destacar, pudiéramos mencionar el hecho de sembrar la Torá en el mundo, produciendo de esa manera hijos espirituales y nietos espirituales, como en el caso de estos nietos, esta nietecita espiritual que le nació a nuestro jajam allá en Nueva York. Esto es importante. ¿Y qué tiene que ver esto con las adversidades? Bueno, hay un comentario importante que nuestros sabios utilizan con respecto a la expresión: Noah era un hombre justo, íntegro en su generación. Y es aquí donde quiero tomar esa frase para hablar entonces de la lucha a las adversidades que se presentan en nuestras vidas. Hay dos enfoques que se le da a la frase en su generación. ¿Okay? Hay dos enfoques que se le da a la frase en su generación. Una, vamos a decirlo de alguna manera, negativa para Noah. Y la otra en forma positiva para Noah. Voy a empezar con la negativa porque realmente quiero enfocarme en la positiva. ¿Cuál es la negativa? ¿Cuál es la negativa? Los sabios dicen de manera negativa de que Noah era un hombre justo, íntegro en su generación. Es decir, en forma negativa. ¿Por qué? Porque los sabios dicen, si Noah hubiese vivido en la generación de Abraham, Noah no hubiese sido considerado un hombre justo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Este aspecto, entonces, se destaca que Noah sí era un hombre justo, pero fue justo en su generación. Porque si Noah hubiese tocado vivir en los días de Abraham, no hubiese pasado desapercibido. La grandeza de Abraham hubiese opacado por completo la vida de Noah. Sin embargo, hay otra posición con respecto a este comentario, y esta posición nos dice que a pesar de la terrible generación en la que le tocó vivir a Noah, Noah fue un hombre justo e íntegro. Y es este aspecto positivo el que quiero destacar. Es fácil ser santo en medio de una generación o en medio de un entorno santo. Por ejemplo, vivir Torah, cumplir Torah y guardar los preceptos en Israel, viviendo en comunidades judías completamente cerradas, donde tu vecino es judío, tu amigo de al frente es judío, y donde todo el mundo esté guardando Torah, es más fácil, y es una bendición, es un estímulo, y es una ayuda.
Imagínate que tus vecinos, el vecino del lado tuyo, esté guardando el Shabbat. Que el vecino de al frente tuyo esté guardando el Shabbat. Y que tú salgas de tu casa y todo el mundo te responde Shalom. Y te declara bendiciones. En un ambiente así, vivir Torah es mucho más fácil que vivir Torah en circunstancias adversas y difíciles. Cuando quieres celebrar Shabbat, por ejemplo, y tienes un vecino que te coloca vallenato o reggaetón o cualquier otro tipo de música al lado a todo volumen, y tú queriendo colocar tus pensamientos en la santidad del Shabbat, es más difícil. Es más difícil. Entonces, en este sentido, yo veo a Noah como un ejemplo de vencer las adversidades para obedecer a Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Porque a Noah le tocó vivir circunstancias muy adversas, que estaba enfrentando cotidianamente. Y a pesar de esas circunstancias adversas, la Torá nos dice, Noah caminó con Dios. Se esforzó en vivir conforme a la voluntad de Dios. Y desde todo punto de vista, esto es meritorio para Noah. Ahora, vamos a tratar de hacer una radiografía de la generación que le tocó vivir a Noah. Y la razón por la cual vamos a tratar de hacer esa radiografía es porque también nuestro santo maestro, Yeshua Mashiach, nos dijo que la generación del fin será como los días de Noah. Y por lo tanto, logrando ver la generación de Noah, podemos también ver nuestra generación y tratar de imitar la conducta de Noah para poder de esa manera caminar con Dios como Noah se esforzó en caminar con Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? Baruch Hashem. Bueno, para poder hacer una radiografía de la vida de Noah, de los días de la vida de Noah, tenemos que irnos a la parashá anterior. El capítulo 6 de Bereshit, con el que termina la parashá anterior, nos dice algunas cosas importantes de la generación de Noah. En primer lugar, nos dice que la tierra comenzó a multiplicarse, o sea, la población comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Aquí vemos también un hecho importante para nosotros, porque si hay una generación donde se haya llenado la tierra, tanto en nuestra generación. ¿Ok? La humanidad se ha multiplicado muchísimo. ¿Ok? Multiplicado muchísimo. Obviamente, hoy en día hay más tierras conocidas que los días antiguos. En los días de Noah, la tierra que se conocía era la región de Mesopotamia. La gente no había explorado el mundo.
Y obviamente no se atrevían a salir mucho más allá porque no sabían qué podía encontrarse. De hecho, 4,000 años después de Noah, es que logramos descubrir las Américas y este territorio en el cual nosotros vivimos. Era desconocido, solamente conocido para ciertas tribus que se atrevieron a ir más allá y lograron cruzar el estrecho ese entre Rusia y Alaska y lograron llegar a este nuevo mundo, pero quedaron aisladas aquí por miles de años. Porque hay ciertas migraciones que se dieron de personas que se atrevieron a ir más allá de lo conocido. Pero para el resto del mundo no fue sino hasta que Cristóbal Colón llegó acá que estas tierras pudieron ser conocidas. Lo otro que nos dice es que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran buenas y tomaron esposa de entre todas las que preferían. Y aquí hay que hacer una pausa importante. Porque surge la pregunta, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Y quiénes son las hijas de los hombres? Porque esa unión le pareció aberrante a Dios. Aberrante a Dios. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que hay 3 posiciones importantes a quienes son los hijos de Dios y a quienes son las hijas de los hombres. Una de las posiciones que se da, y quizás la más conocida de todas, ¿okay? Quizás la más conocida de todas, es que los hijos de Dios se refiere a ángeles. Y que las hijas de los hombres se refieren a mujeres. Y muchos interpretan que entonces lo que quiere decir aquí es que ángeles y humanas tuvieron relaciones íntimas y produjeron una raza que fue abominable delante de Dios. Si les soy sincero, esa interpretación me parece a mí absurda y llena de paganismo. Desde el punto de vista de las escrituras y desde el punto de vista de las enseñanzas de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, eso es imposible. Pero cuando Yeshua habla acerca de los ángeles, dice, ni se casan ni se dan casamiento. En otras palabras, mostrándonos que los ángeles no tienen inclinación sexual. ¿Ok? Y por lo tanto pensar de que seres espirituales como los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, por lo menos a mí no me convence. ¿Ok? No me convence. Obviamente hay ciertas posiciones que explican ciertos argumentos, pero sin embargo es una posición que no va con el pensamiento hebreo. ¿Ok? Con el pensamiento hebreo. La segunda posición que se da es que los hijos de Dios es un título de autoridad. Y esto es importante que usted lo tenga en mente. Porque muchas veces nosotros tenemos un pensamiento occidental y con ese pensamiento occidental queremos interpretar la Biblia hebrea.
De hecho, déjeme decirle, eso fue uno de los errores más terribles que cometió el cristianismo. Y el resultado de eso fue doctrinas alejadas completamente de la fe hebrea. Porque para los padres de la iglesia, especialmente para los padres apologéticos, déjame explicar aquí brevemente algo que es importante que lo tengamos en mente. En la historia de la iglesia se estudia dos etapas importantes del patriarcado de la iglesia. Una se conoce como los padres apostólicos y la otra como los padres apologéticos. Los padres apostólicos son aquellos que fueron discípulos directos de los apóstoles o discípulos de un discípulo directo de un apóstol. Por ejemplo, algún discípulo de Timoteo o algún discípulo de Tito, ya que Timoteo fue discípulo directo de Pablo y por lo tanto alguien que haya sido discípulo de Timoteo entra en la categoría de los padres apostólicos. Y cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia cristiana y vemos la enseñanza en la etapa de los padres apostólicos, se mantenía cierta perspectiva hebrea en sus enseñanzas. Empezaron ciertas torceduras, pero se mantenía más una pureza. El problema surge cuando llegamos a la etapa que llaman los padres apologéticos. Y los padres apologéticos fueron los que querían ganarse a los grandes filósofos de esa época. Y para ganarse a los filósofos, utilizaban la filosofía para interpretar las escrituras y de esa manera ganarse a los grandes filósofos y pensadores de aquella época. Obviamente, cuando comienzan a utilizar la filosofía como herramienta de interpretación de la escritura, comienza completamente a desviarse la enseñanza. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y eso es lo que ocurre en esta etapa. Y ese pensamiento filosófico hizo un gran daño. Y es allí, por ejemplo, conceptos como el de hijo de Dios comienza a interpretarse de forma errónea. ¿Por qué? Porque ¿qué era para el pensamiento grecorromano un hijo de Dios? Un híbrido. Un semidios. Algo como Aquiles. O como Perseus. O como Hércules. Que eran hijos de un dios con una mujer humana. Y el resultado era un semidios. Y que por lo tanto tenían poderes extraordinarios como Hércules, que era fuertísimo. Aquiles, que era un gran guerrero que nadie podía vencer por sus destrezas. Porque obviamente eran hijos de un Dios con un humano. Y eso era el concepto de hijo de Dios. Y cuando toman ese pensamiento y lo aplican a la interpretación bíblica, comienzan a cometer un gran error teológico terrible. Entonces, ¿qué significa realmente el concepto hijo de Dios desde el punto de vista hebreo? Es un título de autoridad.
De hecho, le voy a leer la versión de esta Torá que es pensamiento hebreo. Este Humash dice: los hijos de los gobernantes vieron que las hijas de los hombres eran buenas. En otras palabras, cuando aparece el término hijo de Dios, esta versión lo traduce como los hijos de los gobernantes, porque es un título de autoridad. De hecho, si tú estudias el pensamiento hebreo de la escritura, te darás cuenta que el término hijo de Dios está relacionado con los reyes y los monarcas de Israel, quienes eran vistos como hijos de Dios. Porque es un título de autoridad. Entonces, según esta interpretación, los hijos de Dios que se refiere aquí en Génesis eran los reyes y los príncipes que comenzaron a ver a las mujeres plebeyas y comenzaron a tomarlas. Y esa es la segunda interpretación, ya como un pensamiento hebreo. Sin embargo, me parece tampoco que sea el pensamiento adecuado para que Dios se moleste, porque imagínate que un príncipe se case con una mujer común, socialmente es malo, ¿no? Pero para Dios no sé qué tan malo sea. De hecho, David tomó como mujer plebeyas. Y David fue un hombre amado por el corazón de Dios. Entonces no creo que este sea realmente lo que estaba ocurriendo. Entonces vamos a la tercera interpretación. La tercera interpretación dice que los hijos de Dios eran los descendientes de Set. Y las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín. ¿Por qué? Porque Adán tuvo dos hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel, extirpando el surgimiento de esa descendencia. Pero luego de la muerte de Caín, de la muerte de Abel, perdón, Adán tuvo otro hijo que llamó Set, que significa sustituto, porque este sustituiría a Abel, que había muerto. Entonces, Set comienza a multiplicarse, lo mismo que Caín. Pero debido a ese terrible crimen que cometió Caín, la interpretación que se da es que los descendientes de Caín eran más propensos a la maldad. Mientras que los descendientes de Set eran más correctos. Y entonces lo que ocurre es que estos hombres correctos, que son llamados hijos de Dios, comienzan a fijarse en las mujeres malvadas que eran las hijas de Caín y comenzaron a tomarlas como esposas. Obviamente esta interpretación me parece más adecuada debido al hecho de que a Dios le parece mal la unión de yugos desiguales. Cuando vio que los justos comenzaron a fijarse en las mujeres malvadas,
le causó un disgusto a Dios por esa unión. Entonces, ¿cuál es una de las radiografías que pudiéramos tomar? Es que los creyentes comienzan a tomar como esposa a mujeres que no viven la palabra, o viceversa, mujeres comienzan a tomar como esposo a hombres que no viven la palabra. Y está ocurriendo mucho en nuestra generación, con engaños que nos hacemos de que va a cambiar, de que por el amor va a cambiar, etcétera, etcétera, y ocurren estas cosas importantes. Aunque debo decir que hay casos donde Hashem obra de una manera especial y esas personas cambian realmente, pero es la excepción y no la regla. ¿Ok? Entonces tenemos que tener esto presente. Ahora, lo otro que nos dice aquí en la escritura es que había gigantes en la tierra en aquellos días. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta. Porque el texto no dice en ningún momento que los gigantes eran descendientes de la unión de los hijos de Dios y las mujeres. Dice, mientras esto ocurría, había gigantes. Estos gigantes no son descendientes de esta unión. ¿Por qué? Porque muchos que dicen que los ángeles tomaron a las mujeres, dicen que los ángeles nacieron de esa unión. Y eso no lo dice el texto. El texto dice, había gigantes en aquellos días en la tierra. De ahí también surgen muchas interpretaciones. Por ejemplo, algunos incluso han dicho que esos gigantes se refieren a los dinosaurios. Pudiera ser. ¿Ya? Había dinosaurios en la tierra en aquellos días. ¿Ok? Pudiera ser. Otra interpretación es más espiritual. Y utilizan el término hebreo que es Nefilim. De hecho, algunos dicen que se refiere a extraterrestres, que venían del espacio exterior. ¿Ok? Pero otros le dan una concepción más espiritual, porque el término Nefilim en hebreo está relacionado con una raíz que significa caer. Y por lo tanto se interpreta el texto como habían caídos en aquella época en la tierra. Que pudieran ser naves espaciales que cayeron, o desde el punto de vista espiritual, ángeles que comenzaron a tener una influencia en el ser humano. No unión sexual, sino influencia, que comenzaron a enseñarles ciertas prácticas espirituales que corrompieron a los seres humanos. Por ejemplo, cómo poder acceder al mundo espiritual y poder conectarme con algún pariente muerto. ¿Ok? ¿Es posible esas prácticas? Yo creo que son posibles, solamente que están prohibidas por Hashem. La brujería, la hechicería y todas esas cosas, como dice un dicho por ahí popular, de que vuelan, vuelan. Pero están prohibidas para los hijos de Israel practicar esas cosas. Entonces, hay un mundo espiritual que según esta interpretación, los ángeles le enseñaron a los seres humanos. Y esto causó un deterioro, una corrupción
en los seres humanos. Y entonces los seres humanos comenzaron a practicar la idolatría, la adivinación, la hechicería, la magia, etcétera, etcétera, la invocación de muertos, etcétera, etcétera. Y todas esas prácticas causaron un deterioro espiritual terrible. De hecho, debo decir algo de manera muy responsable. Y es que donde hay esas prácticas, hay corrupción y retroceso moral e incluso económico. ¿Cuáles son los países que peor están en el mundo? Haití, que practican el vudú y todas esas cosas. África, que practican ciertas cosas espirituales también. Cuba, que está lleno de santería. Ahorita hacerle una experiencia. Estaba yo aprovechando el viaje a Cuba para grabar algunos videos de mi canal de historia. Y una de las ideas que se me ocurrió fue entrevistar a las personas para ver cuántos sabían los cubanos de la historia de Cuba. Preguntas de historia, nada que ver con política, porque mi canal es de historia y no quería meterme en términos políticos. Y entonces entrevistaba a las personas y grabé varias entrevistas, pero me acercaba a algunas personas, ¿no? Y vi a dos personas sentadas en una banca, en una plaza. Y me acerco a estas personas para preguntarles si podía entrevistarlos. Y noto que habían ciertas cartas al lado. Estaban sentadas y habían ciertas cartas ahí en la banca. E inmediatamente que me acerqué para hablarle, se acercó un hombre que estaba por ahí cerca con un gorro de esos de santería que conocemos y se paró ahí para ver qué es lo que yo estaba haciendo. Y obviamente cuando las muchachas me dijeron, no, nosotros estamos ocupadas, estamos en otra cosa, yo me alejé e inmediatamente esas dos muchachas con este tipo se fueron para un árbol que había allí y comenzó a hacer ciertas prácticas ahí de santería y cuestiones de eso. Pero es una realidad donde hay la práctica de estas abominaciones espirituales, hay retroceso espiritual en una sociedad. Y los países que más practican eso son los que mayor retroceso han tenido. Y en Venezuela, lamentablemente, toda esa santería, aquí había, porque aquí había la práctica esa de la montaña esa que ustedes conocen, ¿ok? Ni la nombramos, que por cierto, en estos días, aparentemente, se robaron la estatua de esa bicha. Estaba en una universidad y se la robaron y se la llevaron por otro lado para hacer prácticas de ese tipo de cosas, ¿ok? Y bueno, aquí había esas prácticas, pero cuando llegó lo que ustedes saben, y empezaron a llegar los médicos, etcétera, etcétera, comenzó a aumentar aquí la práctica de esas cosas terribles, ¿verdad? Que ha traído un retroceso importante en nuestra nación. Un retroceso importante a nuestra nación. Esas prácticas de ocultismo, la gente tiene que darse cuenta, lo decimos aquí cabalmente, traen retroceso a una nación. Donde se practican abiertamente esas cosas, brujería,
son los países más pobres y deteriorados del mundo. Y donde hay mayor apego hay mayor progreso económico. ¿Ok? De hecho, tenemos que ver que si nosotros vemos quiénes son las potencias del mundo y analizamos sus religiones, nos damos cuenta por qué llegaron a ser potencias del mundo. Por ejemplo, ¿cuáles son las potencias del mundo? Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. Y cuando vemos cuáles son las religiones de estas potencias del mundo, es el protestantismo. El protestantismo. Es decir, ni siquiera los países católicos. Los países católicos están en una segunda categoría. Por lo que está en primera categoría son los países protestantes. ¿Por qué? Porque de alguna manera el protestantismo ayudó a que no hubiese tanta idolatría. Y eso es una realidad. Si lo vemos y somos realmente observantes de estas cosas, ¿no? Y obviamente que nuestro pueblo Israel, que nació hace apenas 70 y algo de años, una nación recién nacida en comparación al resto de las naciones del mundo, en poco tiempo se ha convertido en una potencia extraordinaria, en todos los sentidos. Porque hay luz, ¿ok? Hay una luz, mientras que el resto de los países que fueron formados por cimientos, como dice nuestro rabino, el doctor también Abraham, por una cultura judeo-cristiana, lamentablemente estos países están dejando esa cultura judeo-cristiana para volverse a un progresismo terrible que forma parte de la Agenda 2030, y estos países están decayendo como potencia mundial, precisamente por tener esa agenda terrible de la cual el Moré nos compartía hace un momento. Entonces, esas prácticas espirituales terribles eran también parte de lo que ocurrió en los días de Noah, y lo estamos viendo en nuestra generación. Y finalmente, la Torá también nos dice que la tierra se llenó de violencia, de corrupción, y comenzaron a ocurrir toda una serie de prácticas antinaturales. Por cierto, déjenme decirles algo, porque lo leí ayer, creo, un tuit de una personalidad importante dentro del gobierno actual de España. Déjenme decirles algo, el gobierno de España es izquierdista y progresista. ¿Ok? Y tiene la Agenda 2030 metida hasta los tetas. Es más, si hay un gobierno que ahorita está de lleno con toda esa agenda, es el gobierno de España. Así que no vean a España como... Lamentablemente, España está ahorita en una situación terrible. Y esta personalidad, una mujer, decía, atacando obviamente el patriarcado y todas estas cosas, decía que las relaciones sexuales, como normalmente se lleva, es algo antinatural, producto del patriarcado, del machismo, que obliga a la mujer a esas cosas. ¿Entiendes? No hablar en términos muy directos. Y que por lo tanto hay que rebelarse contra todo ese sistema machista y patriarcal. Y eso es lo que comenzó a ocurrir también en los días de Noah.
Toda esa corrupción que comienza a gestionarse primeramente porque los hijos de Dios comenzaron a ver a las hijas de los hombres y luego por esa influencia espiritual de acceso que comenzaron a tener a aprender a la brujería, a aprender estas cosas, comenzó a decaer tanto a la humanidad de aquellos días que comenzó a ocurrir algo terrible, que es toda esta Agenda 2030 que estamos viendo hoy. Lesbianismo, homosexualismo, etcétera, etcétera. Por cierto, a mí me gusta decir cosas importantes para que nosotros veamos qué qué camino vamos a elegir. Porque no podemos dejarnos engañar en ningún momento. Señores, el primer diputado transgénero de Latinoamérica está en Venezuela, del Partido Voluntad Popular. La oposición, que llaman el G4 de la MUD, no es el camino. ¿Okay? No es el camino. Porque ellos son tan izquierdistas y tan progresistas como los zurdos. Así que veamos bien a quién elegimos. Tenemos que buscar personas con principios y valores judeocristianos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque podemos cambiar de régimen, pero la agenda va a continuar. La agenda va a continuar. Tenemos que buscar una opción. Y si no la hay, tenemos que crearla. Tenemos que crearla. Porque ha sido precisamente el dejar esos espacios por tabú, ¿no? Que la iglesia no se tiene que meter en la política, no, que esto, que tal, y entonces elegimos a corruptos, a gente sin valores y sin principios que gobiernan nuestro país, sin moral. Y no podemos permitir eso. Tenemos que levantarnos en nuestra generación para hacer algo. ¿Ok? Y esto es importante. Bueno, entre todas esas opciones, la que yo veo medio ahí, María Corina Machado. Y todavía le falta. Si no, creámosla nosotros. Pero no nos engañemos con esto, con la mundo, ¿ya? Porque ellos son parte de este juego. Parte de este juego. Disculpe que hable de política, pero son cosas que tenemos que tocar y que tenemos que estar claros. Claros. Porque hay que estar muy claros. Porque hay una agenda que se quiere establecer. Y algo que comentaba hace rato de Morey. Ahora hay, saben que ahora el tema boom es los géneros, ¿no? El tema de género masculino, género femenino, y por lo tanto tú puedes elegir tu género. Porque ese es el boom. Ahora no es biología, ahora es elección. ¿Ok? Y ahora llama a un género binario. Y en Chile acaban de darle la primera cédula a una persona que se considera de ese género. Él se considera que él no es ni hombre ni mujer. Entonces, cara de hombre, cuerpo de hombre, con pelo en el pecho como yo, y con un vestido de mujer, un pelo largo, y él dice, no soy ni hombre ni mujer. Y le dieron la cédula aceptándole esa locura. Y hasta allá, bueno, quieren llevar, porque eso es parte de la Agenda 2030.
Entonces, eso es los días que nos están tocando vivir, señores. Y tenemos que prepararnos para esos días terribles donde se está socavando todos los principios y todos los valores que formaron nuestras naciones. Se están dejando atrás estos principios y estas cosas por una agenda que quiere llevar a la humanidad a su peor declive, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Tenemos adversidades. Estamos viviendo circunstancias parecidas a las que les tocó vivir Noé. Tenemos que vencer esas adversidades en nuestra generación. Tenemos que decirle a Hashem y al mundo entero de que en esta generación también hay hombres justos e íntegros. Hombres y mujeres que están caminando con Dios, con sus valores y sus principios. Que tenemos el mundo en contra, lo tenemos. Pero tenemos que vencer las adversidades que se están levantando en nuestra generación. El mundo nos está cambiando así, de un día para otro. Y va a seguir cambiando. Pero nosotros tenemos que levantar las sendas antiguas y mostrar que las sendas antiguas son las sendas correctas, porque han sido las que han permitido al ser humano llegar a donde hemos llegado. Porque ese camino que ellos quieren establecer, lo que lleva es a la destrucción. Lo que lleva es a la perdición. Ese camino llevó al diluvio y a la destrucción de la humanidad. Y por lo tanto, tenemos que hacer algo importante en nuestra generación. Y quiero terminar con algo que es de gran importancia para nosotros. Citando un midrash que he citado en varias ocasiones y lo vuelvo a citar porque es importante para nosotros. Este midrash dice, basado precisamente en este texto que estamos estudiando, Noa era un hombre justo e íntegro en su generación y Noa caminó con Dios. Y luego el Eterno le declaró a Noa que iba a traer un diluvio. Este midrash dice que una vez que el diluvio pasó y el arca se detuvo, que aparentemente fue en el monte Ararat, es lo que dicen algunos, y logró salir Noé del arca, obviamente la imagen que tuvo Noé delante de sus ojos fue terrible. Fíjate, yo no he ido ahorita al Castaño, pero me dicen que los que han ido, la imagen es terrible. El ver lo que ocurrió con las aguas, el desbordamiento de los ríos, etcétera, etcétera. Yo no he ido hasta allá, pero me dicen que es terrible esa imagen. Imagínate lo que pudo ver Noa. Imagínate lo que pudo ver Noa después de salir del arca. Cuerpos en lodo, etcétera, etcétera. Imagínate la imagen terrible. Le dice este midrash que Noa comenzó a llorar y a lamentarse y comenzó a decirle a Hashem, Hashem, debiste haber tenido misericordia. Y dice el midrash que mientras Noa se lloraba y se lamentaba, se escuchó una voz celestial que le dijo, tonto pastor, antes te dije que eras un hombre justo
Y te advertí que iba a venir un diluvio. Si te lo dije es para que hicieras algo. Ahora que el mundo está destruido, ¿ahora te lamentas? ¿Por qué traigo este midrash a colación? Porque tenemos que hacer algo en nuestra generación. Porque quedarnos con los brazos cruzados no va a resolver la situación. Cada uno de nosotros podemos hacer algo para tratar de cambiar. Quizás no lo logremos, pero que se diga que lo intentamos. Quizás no logremos cambiar las cosas que vienen, pero por lo menos intentamos hacer algo. Hicimos nuestra parte para tratar de cambiar. Lo que hemos venido diciendo, una luz no es para meterse debajo de una mesa. Una luz es para colocarla sobre la mesa para que su luz alumbre. Y la luz es más valorada cuando hay